sepan identificar cuando un síndrome histérico es una hepatitis, cuando un síndrome histérico es obstructivo, cuando un síndrome histérico, poder identificar de dónde viene. ¿Por qué? Porque es un motivo frecuente de consulta. Nos llegan a familiares. Ustedes que son estudiantes de medicina, ya les llega, está amarillo, ¿será que tiene hepatitis? Y no todo hepatitis, no todo amarillo es una hepatitis. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver hoy. Es un indicador de enfermedad hepática, de hepatitis, pero también de obstrucción biliar. ¿Ya? Un paciente que tenga obstrucción de la vía biliar también se va a tornar amarillo. Y un paciente que tenga un daño pancreático, una pancreatitis, puede tornarse amarillo. ¿Por qué? Porque todo converge en un sistema que es hepatobilio-pancreático. Eso está interconectado. ¿Ya? Entonces, un paciente puede tener ictericia y ser indicador de enfermedad hepática, biliar o pancreática. De hecho, hay una especialidad, hay cirujanos de hepatobilio-pancreático. Los hepatólogos tenemos que saber de todo este sistema. Puede estar asociado a macronómico. De hecho, a veces vemos pacientes tan amarillos a la vaina. Puede ser un hígado metastásico, que no le quepa un tumor en el hígado. O sea, una cosa que lo hemos visto. Pacientes que tienen carcinomatosis, que tienen metástasis hepática y ya lo vemos en sus últimas fases terminales. Y el manejo es multidisciplinario. Siempre necesitamos a alguien un buen laboratorio, necesitamos a alguien bueno de imagen, un buen clínico que haga un resumen clínico de todo. ¿Sí? Cualquier cosa que tengan duda me preguntan. Ok, aquí los dejo a ustedes. Yo quiero que me ayuden. ¿Quién se atreve a decirme cómo es el sistema de metabolismo de la bilirrubina? ¿Quién se acuerda de fisiología? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se atreve? Yo no lo estoy evaluando, muchachos. Y no importa si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Ahorita es el momento de equivocarse. Fregado es cuando estamos de especialistas y que no nos podemos equivocar. ¿Ya? Vamos pues, ¿quién se atreve? Vamos por fase. Vamos a empezar por la fase 1. ¿Quién dice, quién comienza? Metabolismo de la bilirrubina. ¿Quién comienza? ¿Quién se atreve? ¿Quién me ayuda? Ustedes son unos bárbaros. ¿Quién quiere? Comienzo yo, pues. Voy a romper el hielo. ¿Cómo funciona este sistema? Miren, primero los hematíes, el eritrocito tiene su vida media a través del sistema retículo endotelial que es presente a nivel del vaso. El vaso es el filtro del cuerpo que rompe todos esos eritrocitos senescentes, los rompe para poder degradarlos y originar nuevas células hematopoyéticas, ¿ya? Y están en un constante producción de eritrocitos que son los que le dan la vida útil del grupo N, ¿ya? Y luego que pierde su función, que es una proteína, se degrada y ese grupo N es transformado en biliverdina a través de una enzima que se llama hemooxigenasa. Perfecto. Y esa biliverdina se transforma posteriormente en bilirrubina a través de la biliverdina reductasa. ¿Ya? ¿Quién viene? ¿Quién se acuerda? Muchachos, ustedes, ayúdenme. No sé, se me olvidó ahorita. ¿Quién me ayuda? Vamos, muchachos, atrévanse. ¿Cuál es el miedo? Ajá. Bueno, la bilirrubina no conjugada se une a la proteína albúmina. Perfecto. Y luego cuando llega al hígado, los hepatocitos capturan la bilirrubina no conjugada y a través de la UDP transferasa se convierte en bilirrubina conjugada. Ahí quiero hacer un break. La bilirrubina no conjugada se llama en el argón común bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina conjugada a nivel hepático se llama bilirrubina directa. Es necesario que se combine la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada a la albúmina para poder transportarse por todo el torrente circulatorio. ¿Ya? Y una vez que llega al hígado, como dice la bachiller, se une con el UDP y forma la bilirrubina conjugada. Todos estos aspectos son importantes. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque dependiendo de cómo sea el predominio o el aumento de la bilirrubina, si es directa o indirecta, nos va a decir dónde está el daño. ¿Ya? Si aumenta la bilirrubina indirecta, uno dice, hey, el daño está antes que se conjugue a nivel hepático. ¿Ya?
Y si está aumentado la bilirrubina directo, el problema está en el hígado, del hígado para abajo. ¿Ya? Perfecto. Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Quién más me ayuda? Ya aquí ayudo. Ajá. Caballero, dígame, pues ayúdenme usted. Ahí. Ajá. Después de que se acumula bilirrubina, ya se excreta la intestino. Y ahí se puede convertir por acción de enzimas bacterianas en bilirrubina. Aquí. Una vez que la bilirrubina conjugada, ¿verdad? Que se unió con el ácido, ¿conjugada con quién? Con el ácido glucurónico. Él va a producirse por los canalículos biliares, perfecto. Los conductos biliares intrahepáticos van a ir ¿hacia dónde? Hacia la bilis. La bilis se produce constantemente, generalmente se producen aproximadamente de 150 a 200 cc de agua y de todo este contenido de bilis, donde la bilis obviamente también contiene las vitaminas liposolubles, ¿ya? Y son necesarios para que la bilis es algo sumamente importante para poder absorber posteriormente las grasas, ¿cierto? ¿Estoy no es cierto? Sí. Entonces, él dice que una vez conjugado a través de la bilis, va a ir hasta el intestino delgado. ¿Por dónde? Por las vías biliares. Bien sea que haya su reservorio en la bilis y luego se excrete a través del colédoco durante el consumo de grasa, ¿ya? Pero eso es constantemente, se está produciendo diariamente entre 150 a 200 cc de bilis. Perfecto, estoy de acuerdo, caballero. Esa bilirrubina conjugada llega al intestino delgado a través de la vía biliar, y en la vía biliar el caballero dice que por la flora intestinal se transforma, dígalo. Se transforma por la enzima en urobilinógeno y esteroideógeno. Aquí lo tenemos, ¿ves? Incluso el porcentaje. Urobilinógeno, más o menos un 30%, un 20%, y se convierte en estercobilinógeno que forma ese color característico de la especie. Hasta allí vamos bien. O sea, el color del pupú, que es marrón oscuro, es importante saber en esto porque hay un dato clínico que nos da el paciente. Doctor, mire, yo estoy amarillo, pero lo raro es que estoy orinando oscuro, ¿ya? Porque como se produce, cuando se produce aumento, ¿ya? Que se produce aumento de la bilirrubina, entonces ese riñón no puede metabolizar esa bilirrubina. Entonces se produce un término clínico que ustedes están en semiología que se llama poluria, perfecto. Y cuando hay obstrucción de la vía biliar, por ejemplo, que no pasa la bilirrubina conjugada al intestino delgado, entonces no se puede dar ese metabolismo y no se forma el estercobilinógeno. Entonces, la coloración de las heces se pierde. Cuando hay obstrucción biliar, por ejemplo, se produce el término médico que es alcohólico. Entonces, algo que parece sencillo tiene una importancia trascendental en el manejo clínico del paciente. Perfecto. ¿Vieron lo que uno dice? Lo que vi en fisiología, que no tenía importancia, tiene demasiada importancia. Perfecto. Y esto lleva un círculo en el cual esa bilirrubina no conjugada va a hacer ciclo a través de un círculo vicioso a través del intestino delgado, llega a hígado y posteriormente está en constante reciclo de ese metabolismo. Perfecto. ¿Sí? ¿Dudas? Otra cosa importante es el porcentaje. Un 5% del urobilinógeno se excreta por la orina. Cuando aumenta la excreción o cuando aumenta la bilirrubina, obviamente no llega a metabolizar y se produce poluria. Y el 95% recircula por el sistema enterohepático, ¿sí? Cuando hablamos del sistema enterohepático, a través de la vena porta, llega todo el hígado y recircula. Perfecto. ¿Cuáles son los valores normales? Por regla, la bilirrubina siempre tiene que estar en un valor de 1 miligramo, ¿ya? Cuando sobrepasa todo eso, obviamente hay alguna reacción. Generalmente la bilirrubina total es de 1, pero la bilirrubina directa siempre es un poco más alta que la bilirrubina indirecta, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Miren, si la bilirrubina indirecta o no conjugada está aumentada, uno dice, hey, todo lo que pasa o lo que está pasando debe tener un origen prehepático, ¿sí? Y si es un origen prehepático, ¿dónde va a estar el problema?
una de las cosas más frecuentes que se dan en el cuerpo de las patologías que producen ictericia prehepática es hemólisis, los cuadros hemolíticos. ¿Qué significa cuadro hemolítico? Ruptura precoz del eritrocito, bien sea por algún agente infeccioso. ¿Ustedes saben qué agente infeccioso produce hemólisis? Malaria, perfecto. Malaria, por ejemplo. Malaria produce visceromegalia y produce hemólisis, porque los parásitos invaden el eritrocito y lo rompen, lo destruyen, ¿ya? Las larvas, y no sé si se recuerdan de parasitología, rompen y se produce hemólisis. También se produce hemólisis por autoanticuerpos. También se producen por trastornos hereditarios, ¿ya? Hay un montón de patologías que producen hemólisis, ¿sí? Ok, y si la bilirrubina directa está aumentada, o sea que tiene 20 de bilirrubina, pero tiene 19 de bilirrubina directa, ustedes deben sospechar que el problema está del hígado para abajo, es decir, hígado, vía biliar o páncreas. Perfecto. ¿Sí? Claro. No, vamos. Están entendiendo muy bien. Vamos a seguir. O sea, ¿cómo abordar a un paciente con ictericia? ¿Qué hay que hacer? Primero, una historia clínica completa, hay que preguntarle cuándo comenzaron los síntomas, cómo se siente. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, los cuadros de hepatitis dan pródromo viral. ¿Qué significa pródromo viral? Que un paciente que tiene hepatitis virales, por ejemplo, hepatitis A, B, C, generalmente precede la ictericia a un cuadro de malestar general, dolor en los músculos, en las articulaciones, como una gripe. Y posteriormente el paciente tiene la ictericia sin dolor abdominal o un raro, generalmente el dolor es muy inespecífico. Entonces la historia clínica es muy importante. Ahora bien, un paciente que tiene dolor abdominal, que se colocó histérico, o es una pancreatitis o un cuadro de biliar, obstrucción de la vía biliar, ¿ya? Mientras que un paciente mayor que va perdiendo peso, que no tiene dolor, pero se colocó histérico, hay que sospechar en un cáncer, específicamente cáncer de páncreas, o sea, de cabeza de páncreas, cáncer de vesícula, cáncer del colédoco, que están los tumores clásticos, y hay un montón de tumores relacionados. El examen físico también es importante porque vamos a conocer hoy cuáles son los estigmas de hepatopatía crónica. Uno puede saber si un paciente tiene cirrosis no solo con mirarlo, solo con mirarlo. Vamos a ver ahorita los estigmas de hepatopatía. ¿Qué le pedimos al paciente? Transaminasas, fosfatasa-alcalinas, EGT y la bilirrubina. También es importante pedir albúmina, los tiempos de coagulación, porque el hígado sintetiza los tiempos de coagulación. Si el hígado está fallando, los tiempos de coagulación van a estar alargados, ¿sí? Porque no sintetiza la vitamina K que se produce a nivel hepático. Perfecto. O los factores vitamina K dependientes que son producidos específicamente en el hígado. Y a todo paciente con ictericia hay que pedir ecograma abdominal y una colandoresonancia, que es una resonancia de la vía biliar. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de cómo abordar un paciente. Pero lo más importante es la clínica. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué aspectos clínicos deben ser investigados? Primero, la historia clínica, antecedentes familiares. ¿Sí? Yo en mi familia hay antecedentes de un síndrome de Gilbert. Por ejemplo, ¿quién sabe lo que es un síndrome de Gilbert? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Nadie. Les explico. El síndrome de Gilbert es una alteración que se da a nivel de la conjugación del ácido glucurónico con la glucosa. ¿Ya? Es un defecto que hay ahí en la conjugación. Cuando existen individuos que tienen síndrome de Gilbert, es que la enzima se satura y no llega a conjugar con la velocidad posible. Entonces, ante procesos de fiebre, infección o estrés o trasnocho, el paciente se torna amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la bilirrubina, expensa de la bilirrubina indirecta, y eso no traduce ninguna patología. Generalmente son individuos que aumentan la bilirrubina hasta 3, pero siempre a expensa de la bilirrubina indirecta. ¿Ya? No tiene transaminasas normales, su hígado funciona bien, y los invito a que estudien sobre síndrome de Gilbert. No traduce ninguna patología. Ok, entonces los antecedentes son importantes. También si hay antecedentes familiares de anemias hemolíticas en la familia y cuadros hematológicos específicos. También hay otro que se da, el síndrome linfoproliferativo. Muchas veces puede producir ictericia. ¿Ya?
¿Qué tan frecuentes son los episodios? Lo importante en lo prehepático, cuando el daño es prehepático, antes del hígado, el paciente no presenta ni coluria ni acolor. ¿Ya? Simplemente lo que hay es hemólisis, aumenta la bilirrubina a expensa de la indirecta. ¿Sí? Ok, ese es cuando es hiperbilirrubinemia no conjugada o hiperbilirrubinemia a expensa de bilirrubina indirecta. No hay estigmas de daño hepático, o sea, el paciente no tiene ningún trastorno hepático crónico. Ahora bien, cuando aumenta la bilirrubina directa, lo que les mostré, el daño era del hígado hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo saber diferenciar, doctor? Si hay tantas cosas, ¿cómo saber si viene del hígado, si viene del corazoncito? Nosotros en el hígado vamos a tener varias células especializadas. Tenemos los hepatocitos, que son las células hepáticas, que ellos sintetizan las transaminasas. ¿Sí? Tienen TGO y TGP. Cuando ellas se rompen, liberan de su contenido todas las transaminasas. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar, por ejemplo, un paciente con hepatitis? Mira, va a tener un cuadro prodrómico, luego tiene ictericia, y ustedes le hacen un examen de sangre y va a tener TGO y TGP súper elevados. ¿Ya? Porque se está produciendo un daño específicamente de los hepatocitos. ¿Por qué? Porque se producen anticuerpos para poder destruir los virus, y los virus están en los hepatocitos dentro, porque los virus se introducen al citoplasma, invaden las células y los anticuerpos destruyen las células infectadas, destruyen todo eso y producen aumento de las transaminasas. Es un marcador de inflamación o importante es que las transaminasas estén por encima del 1000. Eso significa que hay un daño hepatocelular. ¿Ya? Pero en el hígado también están otras células que son los colangiocitos, que van a producir los canalículos biliares por donde se va a excretar la bilis y posteriormente van a formar el árbol biliar y luego el conducto hepático común, donde se va a excretar que es el colédoco, donde va a terminar a nivel de la papila del váter en la segunda porción del duodeno, donde va a terminar obviamente para excretar todo lo que está bien. ¿Cierto? Pero resulta que ahí en esa papila también converge el conducto pancreático, por eso tiene todo lo que es sucio. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos que saber que las células hepáticas tienen hepatocitos y tienen colangiocitos. ¿Sí? Nosotros podemos diferenciar si el daño es directamente del hepatocito o si es del colangiocito. ¿Por qué, muchachos? Si es del hepatocito, va a estar las transaminasas TGO y TGP en 1000, 2000, 3000. Ustedes, cuando les llega un paciente con hepatitis, ustedes revisan cuánto tienen las transaminasas y van a ver que tienen TGO y TGP en 1000 y pico. ¿Cuál es el valor normal de la TGO y TGP? 40. Y generalmente el paciente puede tener 1000. ¿Ya? Ahora bien, ustedes me dirán, doctor, ¿y cómo diferenciar si la lesión es del colangiocito, hay coléstasis, o que el ducto biliar, o el colangiocito está inflamado? Resulta que hay enzimas que son las fosfatacetalinas que se producen específicamente allí y la EGT que se producen allí. Cuando hay inflamación, destrucción de los colangiocitos, se eleva la EGT. Y desde el punto de vista clínico, ustedes pueden decir, ¿verdad? Yo voy a sospechar que el paciente tiene hepatitis porque hay un antecedente epidemiológico, que es que el hermano le dio hepatitis. ¿Ya? Alguien tiene hepatitis en la familia, comió en la calle, ¿ya? Y obviamente está relacionado. Entonces, el agente epidemiológico desde el punto de vista clínico es muy importante. ¿Ya? Los síntomas que le di, los síndromes prodrómicos, se sintió mal y hoy amaneció amarillo. Obviamente uno compagina. Ah, no, pero el paciente toda su vida ha sido obeso y ahora ha perdido peso y se tornó amarillo. ¿Será que está cirrótico? Ya vamos a saber cuándo es cirrosis. Ah, no, es diabético y ahora vimos un fenómeno repetido en diabetes. Es que el paciente diabético se torna cirrótico por un tiempo determinado, porque la grasa hepática está produciendo hoy en día una pandemia enorme y está produciendo muchos casos de cirrosis hepática. O consume algún medicamento. Hay medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos adversos indeseables y dentro de ellos está la lesión hepática inducida por medicamentos. Hay medicamentos que producen daño hepático, por ejemplo el ácido glucurónico, el ácido clavulánico, que es un antibiótico que produce coléstasis, los anticonceptivos orales, ciertos medicamentos, ciertas hierbas,
por ejemplo, las pastillas chinas para rebajar, las pastillas de té verde, las pastillas, no el té verde, ¿ya? Las pastillas producen hepatotoxicidad, achaguanta. Hoy en día hay una epidemia de hepatotoxicidad por achaguanta y una serie de medicamentos que están relacionados. Yo tomo algo para rebajar y se tornó el Balay también produce hepatotoxicidad. Yo tomo algo para rebajar, o tomo una hierba, o tomo un producto y luego se pone amarillo. Eso está relacionado, ¿ya? Perfecto. La del acné, que es un derivado de vitamina A, también está relacionado con hepatotoxicidad. ¿Ok? Hay otras enfermedades como enfermedades autoinmunes. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes específicas, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, muchas veces tienen estas enfermedades y se tornan amarillos. Y uno dice, ¡ey, ya va! Tiene una enfermedad autoinmune. Vamos a pensar en hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es una hepatitis normal donde hay destrucción de los hepatocitos, pero se producen autoanticuerpos que destruyen los hepatocitos, ¿ya? Por algún error desde el punto de vista autoinmune se producen autoanticuerpos y destruyen los hepatocitos. De hecho, muchachos, yo hice un trabajo de investigación nacional, lo llevamos al Congreso pasado, y mi sorpresa fue que la primera causa de cirrosis hepática en Venezuela es el hígado graso. Desde hace 5 años no lo sabíamos, no hay estadística ni nada, sino que nos reunimos 9 centros en Venezuela y establecimos la estadística. La primera causa de cirrosis hepática en Venezuela es la grasa hepática. En segundo lugar está el consumo de alcohol, antes era el primero. Y en tercer lugar, las enfermedades autoinmunes. O sea, la hepatitis autoinmune es muy frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres. Ok, historias familiares de cualquier enfermedad, pues que no, que tiene, por decir algo, un antecedente con colitis pilosantes primaria, cirrosis biliar primaria, son enfermedades específicas. Todas estas palabras que les estoy diciendo, anoten, lean, buscan, así sea brevemente, pero lean esas patologías. Y generalmente cuando hay daño, bien sea hepatocelular o colestásico propiamente del hígado, puede que haya un estigma de hepatopatía crónica. Ya yo les voy a decir cuáles son los estigmas físicos de hepatopatía. Otro es después del hígado, obstrucción de la vía biliar, bien sea por un cálculo, por un tumor de páncreas, por cualquier tumor del confluente biliopáncreas. Cuando uno habla de tumores del confluente biliopáncreas, uno habla de ya el colédoco, la papila o el conducto pancreático, todo lo que con o duodeno, también puede haber un tumor del duodeno. Y todo eso produce una coléstasis intrahepática. ¿Qué significa eso? Que produce una obstrucción de la vía biliar. Y eso se manifiesta clínicamente por una triada. Que ustedes de ahora en adelante se van a saber esas triadas. ¿Ya? ¿Algunos saben cuál es esa triada? Por ejemplo, que el paciente tiene la triada es que tenga ictericia. Ictericia, que tenga fiebre y dolor en hipocondrio derecho. ¿Ustedes saben cómo se llama esa triada? ¿Algunos saben? Eso es colangitis, ¿ya? La colangitis es una triada que se caracteriza por dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Es una triada, ¿ya? Cuando uno dice que hay colangitis, significa que el paciente tiene un cuadro de inflamación de la vía biliar, ¿ya? De la vesícula, de todo la vía biliar, ¿ya? Y se manifiesta de esa forma. Y es un abdomen agudo y el paciente requiere hospitalización para colocar antibióticos, ¿ya? Generalmente se produce una colangitis ascendente. Si está inflamada la vía biliar, todo lo que esté en el intestino, las bacterias que estén en el intestino, ascienden hacia la vía biliar. Generalmente, como se cierra la llave o hay obstrucción de la vía biliar, la bilis, que es pura agua, que limpia y baña toda la vía biliar, evita que las bacterias de intestino suban hacia allá, porque se produce constantemente agua, algo que está barriendo constantemente se está limpiando y se está depurando. Tenemos bacterias a nivel intestino, de hecho la cantidad de bacterias que hay a nivel del intestino es enorme. Entonces es cuando se cierra ese flujo y se detiene, obviamente da a proliferación de bacterias que vienen del intestino y suben por la vía biliar y producen colágeno. Generalmente está asociado a dos cuadros muy característicos. O el paciente tiene cálculos que están obstruyendo la vía biliar o tiene un tumor, ¿ya? Son generalmente las causas más frecuentes. De hecho, cuando hay un tumor, la clínica es de pérdida de peso, que son abuelitos mayores, porque los tumores son más frecuentes en personas mayores, o si tiene dolor
generalmente puede ser que un cálculo se enclavó en el colédoco, no pudo salir, salió de la vesícula, se enclavó y quedó en el colédoco. Y eso produce dolor abdominal. Otro es la pancreatitis. La pancreatitis es un cuadro en el cual se produce ictericia. El paciente tiene una de las cosas más características de la pancreatitis es dolor abdominal de muy fuerte intensidad. De hecho, el paciente adopta una posición antiácida. El dolor es de lo más fuerte que existe en el mundo. Produce vómitos. Una de las cosas que más produce la pancreatitis es dolor abdominal y vómito. Vómitos generalmente de contenido bilioso. No sigue vomitando y tiene dolor abdominal. Cuando esto pasa hay que sospechar una pancreatitis. Ok. Es importante saber si el paciente tiene pérdida de peso, por lo que les dije del tumor. La edad del paciente, si es joven uno piensa en cálculos, si es mayor uno piensa en tumor. Si tiene antecedente de una cirugía, porque puede pasar que le cosieron el colédoco, para que ustedes entiendan, eso pasa. Con la colecistectomía puede que haya atrapado y suturen el colédoco, eso es muy frecuente, o lesión de la vía biliar. Y característico es que estos pacientes, tanto desde el punto de vista de la lesión hepática como la coléstasis, el paciente va a presentar coluria y agoria. Perfecto. Y puede presentar, si es un tumor, una masa, si hay cálculo en la vesícula, va a tener signo de Murphy positivo. El signo de Murphy positivo es dolor a la palpación durante la expiración. ¿Qué pasa? Que uno presiona sobre el hipocondrio derecho y palpa la vesícula, y en ese palpar, si hay inflamación de la vesícula, se produce un dolor inmediatamente, rechaza durante la expiración y la presión hacia esa región. ¿Ya? Ajá, vamos con la pregunta. Primero, Yo quiero decir que la placa conjuntivo es la del Charcot, que se caracteriza por dolor en el hipocondrio derecho superior. Creo que el perfecto. ¿Y cómo se llama la pentada? ¿Cómo se llama la pentada? Hay una triada de, ¿cómo se llama? De Charcot. Y hay una pentada de Raynaud. Ahí lo voy a buscar. ¿Cómo es la pentada? Son pacientes que tienen colangitis, y la colangitis es un cuadro séptico de la vía biliar, un cuadro muy severo. De hecho, produce falla renal, produce una falla circulatoria general, y los pacientes fallecen en 24 o 48 horas. La falla de la inflamación y la infección de la vía biliar es a tal punto que el paciente puede tener encefalopatia, hipoglicemia. Entonces, le agregan esos dos signos a la triada y uno dice que tiene una pentada renal. ¿Ya? ¿Qué son? Encefalopatía e hipoglicemia. ¿Sí? Ok. Vamos a ver cuáles son los estigmas que yo tanto menciono. Que cómo saber si un paciente tiene cirrosis hepática solo con verlo. Primero, amarillo. Nada más tiene que ver en los ojos. Las conjuntivas son histéricas. El paciente generalmente cuando tiene cirrosis hepática puede tener ginecomastia, sobre todo si es cirrosis por alcohol. El alcohol produce de por sí ginecomastia. Va a haber esplenomegalia, porque el sistema reticulo endoteliano produce colaterales y hay esplenomegalia. Una de las características más importantes de la cirrosis hepática se produce esplenomegalia. Hay asitis, hay acumulación de líquido, producción de líquido por varios mecanismos. Anteriormente se creía que solamente era por la falla en la producción de albúmina a nivel hepático, como en el hígado se produce la albúmina, entonces por la pérdida de la propiedad coloidosmótica del plasma se producía asitis. Hoy en día se sabe que no, que hay otros factores que intervienen muchos factores inflamatorios y se produce retención de sodio. Una de las cosas que más se produce en el paciente con cirrosis hepática es retención de sodio. ¿Ya? Entonces se produce asitis. Otro es arañas vasculares, sobre todo a nivel abdominal. Se produce el caput o arañas vasculares. Ustedes le ven la cara al paciente y tiene hipertrofia parotídea. Los pacientes con cirrosis hepática tienen hipertrofia parotídea.
¿Ya? Ictericia general de perimucosa, otras cosas en tórax, tienen telangiectasia, como arañas vasculares, pero a nivel de tórax. ¿Ya? El vello pubiano y axilar disminuye, desaparece, una cosa muy frecuente. Y ustedes le ven la mano, además de, van a tener eritema palmar. ¿Qué es eritema palmar? Es como si le dieran un golpe a algo y tuvieran todo rojo. Ustedes de ahora en adelante, cuando vean un paciente cirrótico, le ven las manos. ¿Ya? Otro es que se forma un anillo de contracción o un anillo fibroso a nivel de los tendones que flexionan la mano y se produce contractura del glúteo. Entonces ustedes ven la mano de un cirrótico y está así. ¿Ya? A veces hay que hasta que operarlo para liberar esos anillos fibrosos. ¿Ya? Le ven las uñas de los dedos y no son iguales, se llaman uñas de dedo. Generalmente con pérdida de la lúgula, o sea, no pierden lo blanco de las uñas. Asombrosamente, uno puede ver un paciente y saber que tiene cirrosis hepática solamente con el examen. Y ustedes que están viendo semiología, es importante. ¿Ya? Le van a llevar esta sorpresa a la doctora. ¿Sí? Perfecto, clarito. ¿Vieron cómo ustedes se van? Esto es una cosa muy bonita, ¿no? Ustedes se van como recordando, y los quiero invitar a que con cada especialidad pase. Entonces, uno con el examen físico, los exámenes para clínicos siempre sirven para corroborar, es la evidencia que mira, yo pienso que es cirrótico. Ah, no, pero tiene un tumor en el hígado, por eso es cirrótico. Pero la clínica, el examen físico y la clínica ya te orienta el 60% de las cosas. ¿Ya? Lo que la evidencia médica, que son los paraclínicos, es lo que te va a ayudar a orientar al paciente. ¿Ya? Otra cosa que sobre todo en hombres es atrofia testicular. Ok, ¿cómo interpretar? ¿Cómo saber, doctor, desde el punto de vista paraclínico, de dónde viene la cosa? ¿De dónde viene el daño? Vamos a hacer un repaso desde el punto de vista del laboratorio. Si es prehepático, va a haber aumento de la bilirrubina no conjugada, perfecto. Transaminasas normales, fosfatasa alcalina normal. Usted le hace un ecograma y está normal. ¿Ya? Los tiempos están normales, pero la LDH, que generalmente está relacionado a trastornos hematológicos, está súper elevada. ¿Ya? Es uno de los parámetros importantes. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina indirecta con ecogramas normales, prueba de funcionalismo hepática normal, pero la LDH va a estar elevada. ¿Ya? Y desde el punto de vista ecográfico está normal. ¿Ya? ¿Quién más me hizo por aquí que me levantó la mano hace ratito? ¿Tú, verdad? Ok, y no hay dilatación de vías biliares. Este tema de dilatación de vías biliares, pónganle cuidado. Hay que hoy en día saber. Ahora en adelante ustedes van a saber y van a decir, hey, ¿hay dilatación de vías biliares o no hay dilatación de vías biliares? ¿Qué pasa, muchachos? Les voy a poner esta. Cuando uno tranca una llave en agua, ¿verdad? O una manguera, uno la pisa. Eso, el agua se está produciendo constantemente, se produce dilatación, ¿ya? Porque el agua tiene que salir por donde sea, rompe hasta una piedra, ¿ya? Con el tiempo va erosionando. Imagínense ustedes algo que está constantemente. El colédoco, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, el colédoco se dilata, ¿ya? Bien sea por tumor o por cálculo, cuando hay dilatación de la vía biliar, se dilata. Entonces, cada vez que nosotros vamos a ver un ecograma, tenemos que ver qué valor tiene el colédoco, ¿ya? El colédoco obviamente es el tronco terminal de la vía biliar y él tiene sus medidas. Generalmente mide de 0.8 milímetros hasta 1 centímetro, hasta 10 milímetros. ¿Ya? Pero eso va a depender si el paciente está colecistectomizado o no está colecistectomizado. Si ya no tiene vesícula y fue operado, mide hasta 10. Pero si no ha sido operado, debe medir menos de 8 milímetros. ¿Sí? Perfecto. Cuando un paciente tiene ictericia, pero nosotros sospechamos que tiene el daño hepático, tenemos que saber si es daño hepatocelular o colestásico. ¿Cómo sabemos que hepatocelular? La bilirrubina directa está súper aumentada, o sea, la bilirrubina total está aumentada, especial la directa, con transaminasas elevadas, muy elevadas, ¿ya? En miles, por ejemplo. Fosfatasa alcalina normal y GGT normal. ¿Por qué? La fosfatasa alcalina y la GGT se producen ¿en dónde?
En el colabiocito, perfecto, en la vía biliar. Albumina puede estar normal o disminuida y los tiempos pueden estar normal o prolongados, dependiendo de la cronicidad del caso, ¿ya? Y generalmente si el problema es a nivel hepático, no va a haber obstrucción de la vía biliar, no va a haber dilatación de la vía biliar. Si el daño es colestásico intrahepático, va a haber aumento de la bilirrubina directa con transaminasas discretamente elevadas, no llegan a miles, pero lo que más caracteriza es que la fosfatasa alcalina y la GGT van a estar elevadas, porque ellos se producen dentro del colágeno. De hecho, la más específica es la GGT. Las albúminas y los tiempos pueden estar normales, no hay dilatación de vías biliares. ¿Cuándo hay dilatación de vías biliares? Cuando hay obstrucción del colesterol, ¿ya? Entonces, cuando hay obstrucción por un cálculo, por un tumor, hay dilatación de la vía biliar, hay obstrucción de la vía biliar. ¿Qué se caracteriza? Aumento de la bilirrubina es igual a la colestasis intrahepática. Simplemente que se diferencia en que hay dilatación de la vía biliar, ¿ya? Desde el punto de vista laboratorio. Mírenlo, pregúntenme. Mírenlo y pregúntenme. Repetimos, la bilirrubina indirecta es prehepática, las causas van a ser prehepáticas. Aumento de la bilirrubina indirecta con las pruebas de funcionalismo hepático normal. En el segundo renglón, que es el daño hepático, puede ser hepatocelular o colestasis. Hepatocelular, una hepatitis que produce aumento solo de las transaminasas, ¿ya? Y de la bilirrubina directa. Las transaminasas son altísimas, 1000. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune produce un daño hepatocelular. ¿Qué significa? Que va a elevar las transaminasas en miles, ¿ya? Pero fosfatasa alcalina y GGT está normal, ¿ya? Otro es el daño colestásico intrahepático, donde se aumenta solamente las transaminasas que están dentro del colágeno, que son fosfatasa alcalina y GGT. Una de las características clínicas importantes en la colestasis intrahepática es que se produce prurito, picazón, ¿ya? Se produce prurito por la producción excesiva de fosfatasa alcalina a nivel de sangre, ¿ya? Por la acumulación de fosfatasa alcalina. De hecho, una de las cosas que, para que ustedes se les queden esto en la mente, es que en las embarazadas se produce muchas veces colestasis, ¿ya? Porque la placenta produce fosfatasa alcalina, y una de las cosas que caracteriza la embarazada, sobre todo en los últimos trimestres de embarazo, es el prurito, ¿ya? Entonces, el aumento de la fosfatasa alcalina produce prurito, picazón. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente entérico con prurito, hay que pensar en colestasis intrahepática, ¿ya? Y desde el punto de vista de la obstrucción de la vía biliar va a comportarse igual que una colestasis, pero simplemente se va a corroborar desde el punto de vista paraclínico. Está obstruida la vía biliar porque hay dilatación de la vía biliar. Dígame, ¿qué me dijo profesor? Necesito dilatación de la vía biliar, lo que solamente obstrucción, perfecto. Seguimos, vamos bien. Pregunta, caballero, pregunta. No, que era la de esta, pero Fosfatasa alcalina. La INR. ¿Ah? La INR es un parámetro de laboratorio que se utiliza, que tiene que ver con la coagulación. El INR es un parámetro clínico que está en relación con cómo coagula el paciente. Si el valor es más de 1.5, significa que la coagulación del paciente está grave. Entonces es un parámetro hepático que se determina para ver el grado de coagulación del paciente. No es suficiente con los tiempos, sino el INR. ¿Sí? De hecho, hay anticoagulantes que se utilizan, los anticoagulantes como la heparina, y hay nuevas drogas que son anticoagulantes que utilizan como parámetro el INR. Si el INR está menor de 1.5, uno puede continuar el tratamiento. Cuando está mayor de 1.5, vamos a suspenderlo, puede sangrar en cualquier momento, entonces es un parámetro clínico importante. ¿Ah? El INR es un parámetro de laboratorio que determina el grado de coagulación del paciente. Mayor de 1.5 significa que el paciente está en riesgo de sangrar de cualquier lugar. Ok, bueno, ya vimos cómo es. ¿Por qué yo lo llevo así, muchachos? De lo más complejo, porque así como se nos presenta el paciente. Llega amarillo, el paciente cómo presentó los síntomas, cómo lo examinamos y después vamos hacia atrás. ¿Cuál era la causa? ¿Ya? Si nosotros sabemos que el aumento de la es prehepático o el aumento de la bilirrubina es no conjugado, ya sabemos y demostramos que era una hiperbilirrubinemia no conjugada y que el daño está prehepático, vamos a descartar con el hematólogo las causas. Síndrome de Gilbert, que lo van a investigar,
Todo esto lo van a leer. Anemia hemolítica autoinmune, talasemia, déficit de la glucosa 6-fosfatioxigenasa, desórdenes específicos del glóbulo rojo y síndromes mieloproliferativos. Todo esto produce ictericia. Todo eso produce ictericia. Pero ictericia vence la bilirrubina indirecta con prueba de funcionalismo hepático normal, con hígado normal. ¿Qué nos puede llegar a ella? Ese paciente tiene hepatitis. No tiene hepatitis. Ese paciente lo que tiene es un cuadro de hemólisis, ¿ya?, que produce ictericia y obviamente no está relacionado. Vaya con su hematoma. Perfecto. Ok. De las causas de hiperbilirubinemia conjugada. Puede ser hepática o puede ser de la vía biliar o extrahepática. Si es una lesión hepatocelular donde tiene las transaminasas elevadas, lo primero que va a pensar es una hepatitis viral, ¿ya? Pero también tengo que pensar que el paciente tenga una esteatohepatitis, ¿ya? O sea, grasa hepática que se inflama, eso es muy frecuente hoy en día. Medicamentos, DILI, que en inglés Drug Injury Liver Induced, hepatitis autoinmune, hepatitis isquémica, infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad que se produce por acumulación de depósitos de cobre a nivel hepático y produce inflamación hepática crónica y lleva incluso a cirrosis oral. Si el daño es colestásico intrahepático, también puede ser un medicamento, sobre todo los anticonceptivos orales producen coléstasis intrahepático. El ácido clavulánico, la amoxicilina con el ácido clavulánico produce una hepatitis colestásica. El paciente puede tener una colegitis esclerosante primaria. La colegitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmune donde se producen anticuerpos propios que destruyen el colanocito. Y se produce ictericia, sobre todo muy frecuente en personas jóvenes. Se produce ictericia prurito, ¿ya? Aumenta la fosfatasa-sacarina con la bilirrubina aumentada, ¿ya? Y genera cirrosis hepática. Lo otro es la enfermedad hepática por alcohol, sobre todo produce coléstasis intrahepática. Las causas extrahepáticas, lo muy frecuente en nuestro medio, cálculo en la vía biliar, obstrucción del colédoco por un cálculo que migró de la vesícula y tapó el colédoco. Estenosis biliares, específicamente hay patologías que producen estenosis biliares, colangitis biliar primaria o secundaria, que sea por una cirugía, quistes de colédoco, pancreatitis crónica, cáncer de vesícula, colangiocarcinoma y cáncer de páncreas. En el promedio es muy frecuente el cáncer de páncreas. Ok, desde el punto de vista de imágenes es lo primero que vamos a conseguir en cualquier ambulatorio, en cualquier hospital. Y paciente que tenga ictericia hay que hacer un ecograma. Es no invasivo, es accesible, hay que descartar siempre si hay o no dilatación de vías biliares. El ecografista perfectamente debe ver y medir cuánto mide el colédoco, ¿ya? Y nos va a decir, ¿hay dilatación o no hay dilatación de vías biliares? Acostúmbrense cuando sean profesionales de la medicina, siempre que solicitemos un estudio de imagen, escribir bien qué es lo que usted espera. Y esto nos va a permitir orientar o no a hacer diagnóstico. Cada vez que uno sospecha de algo, por ejemplo, mire, el paciente con síndrome icterico-obstructivo, descartar dilatación de vías biliares, descartar cálculo en colédoco, descartar tumor, ¿ya? Todas esas cosas son importantes porque lo puede ver el ecografista y ya con eso sencillo nosotros orientamos el diagnóstico. Nosotros tenemos que descartar desde el punto de vista ecográfico si hay dilatación de las vías biliares, si hay cálculo, si hay alguna colección o si hay algún tumor o LOE, lesión ocupante de espacio, ¿ya? La sensibilidad y la especificidad del ecograma es baja, es operador dependiente, es más o menos de un 40%. Para estos cuadros de obstrucción de la vía biliar son importantes. Le traigo otro estudio que se llama colangioresonancia, que es una resonancia de la vía biliar. La resonancia de la vía biliar nos permite ver perfectamente dibujar bien el árbol biliar. Es necesario. Miren cómo está la referencia anatómica si nosotros describimos rama derecha, rama izquierda, intrahepática derecha, izquierda, todo el árbol biliar cómo se forma. Luego está la vesícula biliar, ven como el colédoco y luego termina aquí en una punta y que convergen tanto la vía biliar, el colédoco con el conducto pancreático. Una colangioresonancia, esas no se ve tan clara, hay mejores imágenes donde se ve perfectamente. Miren que está finitico, es un árbol biliar finitico, vean la vesícula y vean cómo convergen los dos, tanto el pancreático como el hepático, como el colédoco, perdón.
Dígame, ¿qué me pregunta? Hay una cosa también, y hay dos síndromes que me llaman la atención, que es el síndrome de doctor y el síndrome de brilloso. Exacto. ¿Qué son esos síndromes? Esos síndromes son en el cual se producen alteraciones desde el punto de vista de la conjugación, ¿ya? De la bilirrubina, y puede producir, son similares a lo que ocurre con el síndrome de Gilbert, ¿sí? Y producen ictericia que hay que tomar en cuenta. Son más o menos como el Gilbert, pero son otras alteraciones. Ok, miren por ejemplo una colangioresonancia para cálculo. Miren la vesícula ya como tiene los cálculos, perfectamente redondos, ¿ya? Y se interrumpe y no se ve completamente, el colédoco, está obstruido completamente, ¿ya? Por ejemplo, en una patología maligna vemos como por ejemplo aquí, vamos a identificarle. Aquí se interrumpe, no sigue el colédoco, ¿vieron? No vemos allí. Ok, miren cómo está dilatada, ¿no? Se marca muy bien las vías biliares intrahepáticas están dilatadas. Aquí termina en punta, ¿ven? Y aquí no hay pérdida de la señal. Aquí medio está el colédoco. Entonces, aquí hay algo que está tapando, ¿ya? Aquí lo ven aquí, probablemente sea un tumor de cabeza de páncreas. Ok, voy a hablarle de un procedimiento terapéutico que se llama CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? La CEPRE es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es eso? Es un procedimiento endoscópico en el cual, por medio de un endoscopio, se llega a las vías biliares, se enfrenta a la papila con un duodenoscopio y es ese tubo negro que ven allí, y una vez que se enfrenta a la papila, se introducen una serie de guías, de cándulas, que van a barrer la vía biliar para desobstruir la vía biliar. Puede ser que si hay un cálculo que esté obstruyendo la vía biliar, primero, que se hace una esfínterotomía para que salgan los cálculos, se corta bajo el esfínter y se produce barramiento, o sea, se barre a través de una serie de accesorios como el balón que ven allí, que permite limpiar. Pasa lo mismo que la vía urológica. De hecho, conociendo los avances de urología, se pudo hacer todas las cosas, ¿ya? Lo que es poder barrer la vía biliar de cálculo. Eso se hace, ¿ya? Se extraen los cálculos y quedan ahí y se extraen perfectamente. Algo que puede ser potencialmente mortal es aliviado a través de este procedimiento que se llama CEPRE, ¿ya? La colangitis generalmente tiene una mortalidad del 80% en 48 horas. ¿Ya? Otro es que cuando hay tumores, por ejemplo, como hay tumores que comprimen la vía biliar, se pueden colocar prótesis bien sean plásticas, como ven en azul, o autoexpansibles cuando el paciente tiene un cáncer terminal, como el cáncer de cabeza de páncreas. Se colocan prótesis expansibles para que no haya obstrucción de la vía biliar. Esto es mágico. A veces colocamos la prótesis y el paciente mejora en horas. En horas, después de estar amarillo, mejora completamente. Y otro de los avances tecnológicos que nos ha permitido, a través de la colangioscopia, entrar a la vía biliar, así como la parte urológica, que hay endoscopios muy finitos, también hay endoscopios muy finitos que permiten ver la vía biliar por dentro. Miren aquí cómo se ve con la confluencia del hepático, ¿ya? Y eso sirve, tiene incluso hasta láser. Si hay un cálculo de gran tamaño, se rompe, se tritura a través del láser y se rompe y se saca la piedra. Otro de los avances tecnológicos es que existen ultrasonidos endoscópicos. Ultrasonidos que tienen en la punta del endoscopio, tienen endoscopios que tienen en la punta ultrasonidos y permiten guiar, ver el páncreas, tomar biopsias incluso a través de ese ultrasonido y poder inyectar. Hay dos tipos, los lineales y los radiales, y pues permiten hacer drenaje de la vía biliar, permiten instalar un cáncer, ¿ya? Tomar biopsias guiadas. Y otro no menos importante es la biopsia hepática. Este es el drenaje percutáneo, que es para pacientes en el cual la CEPRE fallida no se logra por la CEPRE. Hay veces que los tumores, sobre todo, están grandes, que no permite pasar ni guías por esos tumores. Entonces, externamente nosotros podemos drenar la vía biliar.
Y ahora sí, la biopsia hepática es un procedimiento que por muchos años se realizó de forma casi que masiva a todo paciente hepático. Hoy en día está relegado a solo procedimientos en el cual se sospecha hepatitis o toma de biopsia para tumores, o sea, se hace con muy poca frecuencia, ¿ya? Porque es invasiva, es dolorosa, es costosa, puede producir complicaciones, tiene variabilidad en muestreo, porque nosotros podemos tomar una muestra y puede que en ese lugar el paciente no tenga cirrosis, no tenga fibrosis, ¿ya? Entonces solamente está indicado en pacientes con hepatitis autoinmune. Aquí le dejo un algoritmo de manejo cuando la bilirrubina total está aumentada, predomina de la no conjugada, y cuando la bilirrubina está aumentada, alcance de la conjugada o directa. Esto sale en un journal, pero yo creo que es más fácil como se la mostré yo. Yo les puedo regalar la clase, ¿ya? Esto no está en el libro así como está, esto ha sido sacado de la interpretación, pero no está así, ¿oyeron? Preguntas. Bueno, mi recomendación es que lean todas las causas, vean que es la colangitis pilosa primaria, que es la cirrosis primaria, que es la colangitis autoinmune, todas estas cosas, y lean esta clase, ¿no? Pero sí lean cada una de las causas. Un poquito de hepatitis, un poquito de... ¿Cómo estamos en hora? ¿Ya ustedes se tienen que ir? ¿Ah? ¿Se tienen que ir? ¿No? ¿Podemos adelantar una clase de cirrosis hepática? Miren, yo la semana que viene me voy el martes a un congreso europeo de gastroenterología. Entonces voy a estar ausente desde el 30 hasta el 8 de octubre. Entonces prefiero adelantarles una clase. ¿Ya? Vamos a hablar de la cirrosis hepática.